En el corazón de un pequeño pueblo, rodeado de densos bosques y envuelto en un aura de misterio, se alzaba un antiguo hotel que había permanecido en pie desde los años 30. Durante décadas, este hotel había sido testigo de innumerables tragedias y sucesos inexplicables que habían dejado una huella imborrable en sus paredes de piedra y sus pasillos sombríos. En sus días de gloria, el hotel había sido un lugar de reunión para la élite de la sociedad, pero con el paso del tiempo y el cambio de circunstancias económicas, cayó en desgracia y fue abandonado a su suerte. Desde entonces, las historias sobre sucesos extraños y paranormales comenzaron a surgir, convirtiendo al hotel en un lugar temido por los lugareños. En el año 2024, un grupo de valientes decidieron desafiar el aura de terror que envolvía al hotel y organizaron una expedición para pasar la noche en sus decadentes habitaciones. A medida que el sol se ponía y la oscuridad envolvía el lugar, comenzaron a experimentar una serie de eventos inexplicables que confirmaban las leyendas que rodeaban al hotel. Los ruidos de pasos que resonaban en los pasillos vacíos, las sombras que se movían en las esquinas de las habitaciones y las voces susurrantes que parecían surgir de la nada, eran solo algunas de las manifestaciones que perturbaban a los valientes aventureros. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva y cargada de una energía oscura y siniestra. Uno a uno, los miembros del grupo comenzaron a sucumbir al terror que reinaba en el Hotel del Horror. Algunos se encontraron atrapados en pesadillas que parecían demasiado reales, otros sintieron como si una fuerza invisible los empujara hacia abismos insondables. La paranoia se apoderó de ellos y la sensación de que algo malévolo los acechaba desde las sombras los consumía por completo. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera en el Hotel del Horror se volvía más densa y opresiva. Los miembros del grupo se aferraban unos a otros, buscando consuelo y protección en medio de la oscuridad y el terror que los rodeaba. Uno de ellos, llamado Alex, comenzó a sentir una presencia ominosa que parecía seguirlo a todas partes. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar susurros inquietantes y sentir un aliento gélido en su nuca. Aterrado, intentaba mantenerse despierto, pero el agotamiento y el miedo lo consumían lentamente. Mientras tanto, Laura, otra integrante del grupo, se encontró atrapada en una pesadilla interminable. En su sueño, estaba perdida en un laberinto de pasillos oscuros, persiguiendo una sombra que se desvanecía constantemente entre las sombras. Desesperada por despertar, gritaba pidiendo ayuda, pero sus palabras se perdían en el vacío del hotel embrujado. En otra habitación, Carlos sintió como una fuerza invisible lo empujaba hacia un abismo insondable. Con cada paso que daba, parecía hundirse más y más en la oscuridad, hasta que finalmente se encontró al borde de un precipicio sin fondo. Aterrado, se aferró a cualquier objeto que encontró a su paso, rogando por su vida mientras luchaba por mantenerse en pie. La paranoia se apoderaba cada vez más del grupo, mientras las sombras danzaban a su alrededor y los susurros se intensificaban en sus oídos. Algunos comenzaron a cuestionar su propia cordura, preguntándose si todo lo que estaban experimentando era real o simplemente producto de su imaginación perturbada por el miedo. A medida que la noche avanzaba implacablemente, los supervivientes anhelaban desesperadamente la luz del amanecer, la única esperanza de escapar de las garras del Hotel del Horror. Pero el mal que habitaba en sus muros milenarios no tenía intención de dejarlos ir tan fácilmente. En la penumbra de la madrugada, cuando la esperanza de ver el amanecer se desvanecía lentamente, el grupo se encontraba al borde del colapso. Los rostros pálidos y los ojos desorbitados reflejaban el profundo terror que los consumía por dentro. Cada sonido, cada sombra, alimentaba su paranoia y los mantenía en un estado de alerta constante. De repente, un grito desgarrador resonó por los pasillos del hotel, rompiendo el silencio de la noche. Todos se congelaron de terror, sus corazones latían con fuerza en sus pechos mientras trataban de discernir de dónde provenía el sonido. Con temor en sus miradas, se miraron unos a otros, preguntándose quién sería el siguiente en sucumbir a las garras de la oscuridad. Decidieron reunirse en la sala principal, buscando seguridad en la compañía de los demás. Pero incluso allí, el miedo los perseguía como una sombra implacable. Cada crujido del suelo, cada suspiro del viento, los mantenía en vilo, esperando el próximo ataque del terror que acechaba en las sombras. Fue entonces cuando una figura oscura emergió de la oscuridad, avanzando lentamente hacia ellos con pasos silenciosos. El pánico se apoderó del grupo, paralizándolos por completo mientras observaban impotentes cómo la figura se acercaba cada vez más. Sus rasgos eran borrosos, distorsionados por la oscuridad,
pero su presencia irradiaba una malevolencia indescriptible. Sin embargo, justo cuando parecía que el terror alcanzaría su punto máximo, un destello de luz brilló desde una de las ventanas. Los primeros rayos del amanecer se filtraban tímidamente a través de las cortinas, disipando las sombras y devolviendo una fugaz sensación de seguridad al grupo. Con un suspiro de alivio, los supervivientes se aferraron a la luz del nuevo día, sabiendo que habían sobrevivido a una noche de horror inimaginable. Con paso vacilante, abandonaron el Hotel del Terror, jurando nunca volver a poner un pie en ese lugar maldito. Pero el hotel, con sus secretos oscuros y su historia macabra, permanecía en pie, esperando pacientemente a que nuevos incautos se aventuraran en sus dominios y descubrieran la verdad detrás de sus muros encantados.